Buenas tardes, muchas bendiciones. Pueden tomar asiento. Estamos en el libro de Mateo, ya casi terminando el capítulo 20. Estamos en los versículos 20 al 28 y este mensaje se titula Jesús y la grandeza en el reino de los cielos. Este mismo pasaje se encuentra en Marcos capítulo 10, los versos 35 al 45 y en Lucas 22, los versos 24 al 27. Amén. Vamos a dar lectura a Mateo capítulo 20, versos 20 al 23. Estoy leyendo de una versión un poco diferente. Puedo decir la versión Luisa, está adaptada para que la podamos entender bien. Y la palabra del Señor dice así: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos Jacobo y Juan. Arrodillándose ante él y pidiéndole algo, Jesús le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: ¿Podemos? Jesús les dijo: A la verdad, de mi vaso beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado, serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Bendito sea el Señor. Amén. Un punto de aclaración en el verso 20 es que la madre de Jacobo y Juan fue discípula de Jesús, fue seguidora y servidora de nuestro Señor Jesucristo. Y ella también estuvo con la misma madre de Jesús y otras mujeres presenciando su muerte. Y esto está en Mateo 27, los versos 55 al 56. Otro punto de aclaración es que esta petición de Jacobo y Juan a través de su madre está basada en las palabras de Jesús que vimos en Mateo 19, verso 28, en donde Jesús dice que cada uno de los 12 discípulos va a tener un trono cuando todo sea hecho nuevo. Lucas 19:11 nos da a entender de que después de su último anuncio de Jesús, de que Él iba a morir, es como que los discípulos asumen que el reino de los cielos se iba a establecer inmediatamente. Es por eso que se entiende que Juan y Jacobo querían participar de la gloria de Jesús y no iban a esperar a que los otros discípulos se les adelante. Y le pidieron a la mamá que venga ante Jesús con esta petición. En el verso 22 ocurre algo muy interesante. Jesús ya no se dirige a la madre de Jacobo y Juan, sino que simplemente les habla directamente a Jacobo y a Juan. Y Jesús les hace una pregunta: ¿pueden tomar de mi copa? ¿Pueden recibir mi bautismo? Para entenderlo mejor, ¿acaso ustedes pueden experimentar el sufrimiento que yo voy a pasar? Mi hermano, mi hermana, ¿vas a aguantar que te insulten? ¿Vas a aguantar que se hagan la burla de ti? ¿Vas a aguantar que te golpeen? ¿Vas a aguantar que te torturen? ¿Vas
que te crucifiquen? Normalmente nos ofendemos muy rápidamente. Una mirada puede ser razón para sentirse ofendida. ¿Por qué me miró así? Alguna expresión que uno puede haber hecho. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Por qué me está haciendo esto a mí? Alguna nota en el Facebook o en el texto. ¿Por qué me está tratando así? Y nos ofendemos. No le sentimos. Cosas pequeñas nos hacen enojar o nos hacen hacernos sentir ofendidos. Y por causa de Jesús, ¿vamos a aguantar sufrir? Tenemos que considerarlo seriamente. Mi hermano, mi hermana, si quieres compartir la gloria de nuestro Señor Jesucristo, debes considerar servir a los demás y el sufrimiento que acompaña el servicio. Así es, amén, así es. Jacobo y Juan, Jesús les dice, ustedes no saben lo que están diciendo, no saben lo que están pidiendo. Porque en el momento de la prueba, cuando Jesús fue arrestado, Jacobo y Juan se fueron. Y lo mismo hicieron los otros 9 discípulos. Y aunque Pedro se quedó, pero él lo dejó. Estos hombres fueron transformados por el poder del bautismo del Espíritu Santo. Menos de 10 años después de estos eventos que acabamos de leer, Jacobo sí tomó de la copa de Jesús. Jacobo fue el primero de los discípulos, el primero de los apóstoles de morir como mártir. Y esto lo pueden encontrar en Hechos 12, 1, 2, cuando el gobernador Herodes Agripa ordena que muchos cristianos sean encarcelados e inmediatamente sacó a Jacobo y lo hizo matar a espada. Juan, la Biblia no lo dice, hay algunas tradiciones no oficiales que nos hablan de la tortura de Juan, y no lo quiero describir porque algunas veces personas jóvenes nos escuchan y hay una de esas torturas de Juan es terrible, pero por la gracia de Dios sobrevivió. Pasó cárcel y destierro. Juan, fue testigo de la muerte de muchos mártires cristianos. Y aunque murió anciano, pero murió en destierro, en soledad y en sufrimiento, él también probó de la copa de Jesús. Jesús les dice a Jacobo y Juan que el sentarse en los lugares de preeminencia y de importancia, como lo que acababan de pedir a la derecha y a la izquierda de Jesús, no depende de Jesús, sino de su Padre Celestial. Ese es el ejemplo que Jesús nos da de depender totalmente de Dios. Aún en un privilegio, Jesús decide depender de su Padre Celestial. Aleluya, amén. Mi hermano, mi hermana, mi hermana, ¿estás tú dependiendo de Dios en toda tu vida, en cada decisión? ¿O todavía estás haciendo las cosas como mejor te parecen a ti? Jesucristo nos da el remedio para la gloria, para la vanagloria, perdón. Los discípulos estaban buscando compartir la gloria de Jesús. ¿Y eso qué es si no es vanagloria? Y el remedio para la vanagloria es la humildad. Amén, amén. Jesús les dio una lección
En Mateo 18, los versos 1 al 3, y esa lección la vimos cuando Jesús presentó a un niño. Estaban discutiendo quién puede ser el más grande, el más importante en el reino de los cielos. Y Jesús les presentó a un niño y les dijo, para ser el más importante, para ser el más grande en el reino de los cielos, es necesario que tú seas un niño o seas como un niño. Y hablamos de la característica más importante de un niño, es la humildad. Esa es la medicina, el antídoto, el remedio para la vanagloria. En esta ocasión, en esta oportunidad, Jesús les está dando otra dosis de medicina, la segunda dosis de la vacuna. Y les dice que el remedio para la ambición, no les dice directamente, eso es mi interpretación, les dice el remedio para la ambición es servir. Pero no servir como muchas personas sirven, pero sacan su provecho. Servir como Jesús. O se enorgullece. Con una entrega total. O algunas personas, como tú dices, sirven para que todos los vean. ¡Wow! Mira lo que está haciendo. En el verso 24 dice la Biblia que los otros 10 discípulos se enojaron mucho contra estos dos hermanos al enterarse de esta conversación. Yo pienso y digo, se habrán enojado porque también seguro ellos deseaban lo que Jacobo y Juan deseaban, estar cerca de Jesús, en un lugar importante, sobresaliente en el reino de los cielos. Pero no sabemos. Y Jesús, en el verso 25, vemos que Jesús los tiene que llamar y enseñarles una vez más lo que estos discípulos hasta ahora no pueden entender, y nosotros no somos ninguna excepción. Jesús siempre sorprende cuando nos enseña que todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos es totalmente diferente de lo que se hace en el mundo. Y esta enseñanza, que parece ser nueva, siempre nos resulta como un golpe. ¿Qué? No entiendo. No lo puedo, ¿cómo se dice? No lo puedo asimilar. Jesús les dice, los jefes de gobierno, esto está en el verso 25, y es mi versión, discúlpenme. Los jefes de gobierno de las naciones, o sea, un presidente, un rey, un gobernador de una nación, oprimen con tiranía a la gente que gobierna. Y eso lo estamos viendo todavía en muchas naciones. Y los altos oficiales abusan de su autoridad. Eso se encuentra aún en la democracia más, ¿cómo se puede decir? Más desarrollada que pueda uno imaginarse. Hay todavía corrupción. Los jefes de gobierno de las naciones oprimen con tiranía a la gente que gobiernan, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Esa es la forma de ejercer liderazgo, autoridad y poder en el mundo. No en el reino de los cielos. En el reino de los cielos es diferente. Jamás nosotros los cristianos deberíamos seguir con ningún modelo que se utiliza en el mundo. Nosotros los cristianos debemos aprender de una buena vez por todas el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está, versos 26 y 27, Jesús les dice, pero entre ustedes no debe ser así. En una versión dice al contrario, lo opuesto, a la reversa, a la inversa. Lo contrario. En el reino de Dios, el que quiera hacerse grande, el que quiera ser el primero, debe hacerse servidor de los
demás. El que quiere ser grande, el que quiere ser primero, debe de hacerse esclavo de los demás. Ese no es el modelo del mundo. Es contrario. Y qué difícil es para nosotros entenderlo. Yo quiero hacerles una pregunta en referencia a servir, a ser esclavo. ¿Por qué amamos tanto a nuestra mamá? ¿Por qué nos duele tanto perder a la mamá? La madre es el mejor ejemplo de servicio. La madre es un buen ejemplo de entrega. Definitivamente jamás como la de Jesús, pero la tenemos ahí cerca. Nuestra madre es la que nos sirve desde temprano en la mañana hasta las últimas horas de la noche, y nuestra mamá jamás espera que le demos nada a cambio. Abnegación. Y no tiene que ser necesariamente la mamá, puede ser un padre que sea ese ejemplo, puede ser un hermano, una hermana, un maestro, una persona en nuestra vida que pueda darnos ese ejemplo. Y esta persona, ¿por qué es tan importante? Porque nos ha hecho todo tipo de sacrificios para ayudarnos, al servirnos, sin esperar nada a cambio. ¿Y cómo respondemos nosotros? Muchas veces nos sentimos como que nosotros les debemos la vida. Yo quiero hablarles por un momento de algo que se llama, es un estilo de liderazgo que en inglés se llama servant leadership. Este estilo de liderazgo lo traducen al español como liderazgo de servicio. Y esto es algo muy, muy nuevo. Los expertos en liderazgo se han dado cuenta, finalmente, que la mejor manera de hacer las cosas es según el plan de Dios. Amén, amén. Finalmente se han dado cuenta que el mejor modelo de líder es el Señor Jesucristo. Amén. Y aunque no lo acepten como Dios, como nuestro Señor, como su Salvador, pero por lo menos entre los humanos, dicen ellos, es el mejor ejemplo de liderazgo. ¿Qué les parece? Amén. ¿Por qué? Porque tiene billones a lo largo de la historia, en estos 2000 últimos años, tiene más seguidores que cualquier otro líder. Y hasta ahora es alguien que recibe nuestra adoración, nuestra alabanza. Bendito sea el Señor por eso. Estos expertos en liderazgo dicen que según este estilo se llama el siervo líder. El líder se llama siervo líder. Y es el que sirve a los demás con compasión. Y él no está para ser servido. Y los resultados dicen que son muy beneficiosos para todos. Es beneficioso para el jefe o los dueños, para los empleados, trabajadores y para el público en general. Dicen que el siervo líder pone las necesidades de sus empleados como una prioridad y los ayuda a crecer dentro de la empresa. Las preguntas que se hace un siervo líder son: ¿los empleados a los que sirvo están creciendo en la compañía? ¿Están ganando más dinero? ¿Están mejorando su salud? ¿Están disfrutando de más tiempo libre con sus seres amados? ¿Podrán ellos ser independientes y convertirse en los futuros siervos líderes? Preguntas muy interesantes, ¿verdad? El objetivo de esta forma de liderazgo es que los trabajadores se conviertan en líderes para servir a otros. Este estilo de liderazgo de servicio es tan nuevo que no suena real.
pero dicen los expertos que funciona maravillosamente. Y es por eso que está ganando mucho público y hay mucha gente que lo está implementando en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Lo triste es que en la iglesia no aplicamos el liderazgo de servicio. Nosotros los cristianos no sabemos reconocerlo, tampoco sabemos aceptar esta forma de liderazgo. O sea, los líderes que estamos formando, si les hablamos de esta forma de liderazgo como siervo líder, oh no les parece bien. Hay resistencia. Y peor aún, dentro de la iglesia, este sistema de liderazgo de servicio no se lo aprecia. Por lo tanto, tampoco se lo aplica. ¿Por qué? Estamos acostumbrados al sistema de autoridad y de poder del mundo, donde el que tiene el poder tiene el derecho de abusar, el derecho de maltratar y el derecho de aprovecharse de todos, sin importar que esta persona sea el pastor. Y los demás nos quedamos callados mientras nos abusan y nos maltratan. Y eso es lo que ocurre en las iglesias. Si ser grande en el reino de los cielos depende de poder, de autoridad o de posición, de influencia, yo no podré ser grande en el reino de los cielos porque yo no tengo ninguna de estas cosas. Sin embargo, la palabra dice, nos da a entender que el que es grande en el reino de los cielos no se lo mide según el poder, ni la influencia, ni la autoridad, ni su posición tampoco. Yo llegué a la conclusión que para ser grande en el reino de los cielos se lo mide según el compromiso de la persona para servir a Dios y servir a los demás. Y al llegar a esta conclusión, pues yo me alegré, me regocijé grandemente, porque yo sí me considero grande en el reino de los cielos, porque yo sí estoy comprometida para servir a Dios, para servir a los demás, no importa quién sean. Y lo hago, espero que en esta congregación hayan visto que lo he hecho siempre con amor y con la mejor disposición y siempre sin esperar nada a cambio. Mi hermano, mi hermana, ¿has hecho tú este compromiso de servicio delante de Dios? Si no lo has hecho, si no lo has considerado, piénsalo, considéralo este día. Y yo quiero que sepan que hay una diferencia entre el deseo de servir a Dios. Es un deseo. Muchas personas desean servir a Dios. Un día una mujer me dijo, no sabes cuánto yo quiero servir a Dios. Tengo un deseo de servir a Dios. Y han pasado años, pero no ha pasado nada más. Se quedó así en un deseo. Hay personas que me dicen, yo estoy dispuesto, yo ya no trabajo tantas horas o me han cambiado mi horario y sí, estoy dispuesto, estoy dispuesta. Pero a la hora de la hora, no están aquí. La gran diferencia es el hecho de que ese deseo, esa intención, esa disposición se convierta en un acto, en un hecho, y empecemos a servir. Amén. Ese es el paso más importante, empezar a servir a Dios y a su
pueblo. Amén. ¿A quién conoces tú que esté sirviendo a Dios de esta manera? De que haya hecho ese compromiso y tú veas que verdaderamente al servir no hay ese doblez del corazón de decir, ¿qué voy a sacar de esta situación? ¿O qué voy a sacar de esta persona? ¿Qué voy a sacar al ayudarte? ¿Conoces a alguien? No sé, espero no me lo tomen a mal si menciono a Raúl y Mary. Yo he visto ese corazón de siervos en estas dos personas. Sí son mi esposo, sí es mi hijita, pero nunca les he visto tratar o buscar de sacar provecho de una situación. Y yo doy gracias a Dios por esa actitud de siervos que ustedes han tenido durante mi ministerio. Y es digno de ser comendado, de ser mencionado. Porque eso es seguir los pasos de Jesús. Ser siervos como Jesús. Que Dios los bendiga grandemente. He anotado 4 puntos que los voy a leer brevemente. El que quiera ser grande en el reino de los cielos, para empezar, debe conocer a Dios y a Jesucristo nuestro Señor profundamente. Amén. Amén. No solo leyendo la palabra de Dios, sino en sus tiempos de oración, hablar a Dios y recibir de Dios esa administración personal e individual. Para ser grande en el reino de Dios, el que quiera ser grande en el reino de Dios, debe rendir su voluntad a Dios y reconocer que Jesucristo es su amo, es su Señor, permitiendo que Jesús tenga autoridad en cada área de su vida, total y completamente, y sobre su familia, y sobre su ministerio. El que quiera ser grande en el reino de Dios debe poner a Jesucristo en el trono de su corazón y uno mismo bajarse de ese trono, negarse a sí mismo. El que quiera ser grande en el reino de los cielos debe conocer la perfecta voluntad de Dios y cumplir la perfecta voluntad de Dios en su vida. En el verso 28, Jesús dice la primera parte: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Yendo por las Escrituras, he solo escrito unas pocas cosas, pero son largas. ¿De qué manera sirvió Jesús? Jesucristo se despojó de su naturaleza divina, dejó de ser Dios para convertirse en un hombre, en un ser humano. Nació como un bebé vulnerable. Jesucristo, para servirnos, vino a sanar a los enfermos, a alimentar a los hambrientos, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar palabras de esperanza y de vida eterna, a enseñarnos el camino al cielo, a decirnos la verdad. Nos ha servido Jesús. Amén. Jesús vino a servirnos teniendo compasión de los pobres, compasión de los afligidos, de los que sufren, de los que son maltratados y de los que son abusados. Jesús vino a servir dando ejemplo no de grandeza, no de poder. Jesús vino a dar ejemplo de humildad y de entrega. Jesús nos vino a servir liberando de demonios, sanando de aflicciones mentales y emocionales. No hay límite para lo que Dios puede hacer en el ser humano, espíritu, alma, cuerpo. Amén. Aleluya. Amén. Jesús vino a servir a toda la humanidad al
mostrarnos al Padre Celestial. Jesús vino a servir a todos por igual, sin excepciones, sin favoritismo, sin ninguna forma de parcialidad, ni de privilegio, ni de distinción. Y por eso alabo a Dios. Yo más que nadie alabo a Dios. Amén, Señor. Vino a servir a la humanidad limpiando nuestros corazones del pecado, lo que nada ni nadie puede hacer. Alabado sea Jesucristo. Jesús, siendo Dios, se arrodilló a los pies de sus discípulos para lavarle los pies. Hizo el trabajo de esclavo para mostrar su amor y su humildad ante hombres pecadores. Por último, Jesús, siendo Dios, con el poder para sanar toda enfermedad, con el poder de controlar toda la naturaleza, con la autoridad sobre huestes de ángeles, con el poder y autoridad absoluta sobre todo el universo, vino a morir en esa cruz por ti y por mí. Amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. En sufrimiento y en dolor. Esa cruz te correspondía a ti. Esa cruz me correspondía a mí. Yo debía haber sido clavada en esa cruz por causa de mis pecados y mis maldades. Pero Jesús vino a demostrar su amor, su gracia y su misericordia al servirnos y tomar nuestro lugar y así evitarnos el dolor, la vergüenza. Sí, Señor, te damos gracias. Mi hermano, mi hermana, ¿cuál es tu actitud ante todo lo que Jesús ha hecho para servirnos? La actitud que yo he tomado es lo que dice 2 Corintios capítulo 5, 15. Es la actitud de Pablo. 2 Corintios capítulo 5, 15 dice, de hecho, vamos a ir a la escritura misma. Si alguien 2 Corintios. lo tiene, 2 Corintios capítulo 5. Ajá. Versículo. Vamos a empezar desde el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos conmueve, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan más para sí. Yo he renunciado a vivir para mí misma. Pablo lo había hecho. Y cada cristiano debe de renunciar, continuar viviendo para sí mismo. Pablo continúa y dice, si no vivir, para que los que viven, vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo quiero vivir para Jesús. Yo quiero vivir para honrarle. Yo quiero vivir para adorarle. Yo quiero vivir el resto de mi vida para servir a Jesús y servir a sus hijos. Amén. Amén. La última parte del verso 28 de Mateo dice, es mi versión, y perdonen una vez más por mi propia versión. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra rescate es muy importante y la busqué, la analicé y esta es mi propia versión de lo que quiere decir rescate. Rescate es el precio, es un dinero que se paga para liberar a un esclavo, a un cautivo, a un preso, a un rehén, a una persona secuestrada o una persona raptada.
nosotros éramos esclavos del pecado. Y aún hay personas en el mundo que son esclavas del pecado. Este rescate es pagado a Dios porque es a Él al que nosotros hemos ofendido. Es contra Dios que nosotros hemos pecado. Es Dios que en su justicia, en su santidad, Él exige que el pecador sea castigado. Eso es lo justo, eso es lo correcto. Jesús vino para dar su vida en rescate por muchos. Jesús pagó el rescate por ti, mi hermano. Jesús pagó el rescate por ti, mi hermana, y por ti, mi hermana, y por cada persona que nos está viendo. Amén. Gracias, Señor. El precio de ese rescate es la vida de un hombre santo, sin pecado, delante de Dios. Y gracias a la obra de Jesucristo que ha venido a servir a la humanidad, es que nosotros ya no estamos en deuda con Dios a través de la obra de Jesús, de esa obra de servicio, de entrega. Estamos en paz con Dios. Amén. Paz con Dios. Paz entre nosotros. Paz consigo mismo. Si hay una persona que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, que todavía es preso del pecado, yo les invito esta tarde a hacer una decisión de creer en Jesucristo, Amén. de recibirlo en su corazón para que Jesús limpie su vida de pecado Señor. y pueda usted entrar al reino de los cielos. Esta también es una invitación para renunciar a sí mismo, renunciar a sí misma y permitir que sea Dios que obre en su vida y que usted aprenda esta lección de humildad, de servicio y de entrega, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar en esta tarde. Dios les bendiga grandemente.